Así decidimos 2019. Muy buenas noches, Bolivia. Son las 21 horas con 31 minutos. Es tiempo de examinar a los candidatos que aspiran al cargo más alto del país, la presidencia. Hoy es el turno de Carlos Mesa. Acompáñenos. Esta es la edición especial de Así Decidimos, Entrevistas. Un presidente quiere volver a ser presidente. La primera vez gobernó entre el 2003 y el 2005. Renunció. Ante los problemas sociales y la falta de gobernabilidad, prefirió dar un paso al costado. Mi renuncia al cargo de presidente constitucional de Bolivia. A sus 66 años de edad, Carlos Mesa está convencido de que debe volver al poder. Desde su natal La Paz, donde egresó de la carrera de literatura y ejerció el periodismo. La decisión de ser candidato a la presidencia del Estado. El candidato sabe de las exigencias de los sectores sociales, sabe de escenarios diversos, como los de Octubre Negro, que derivaron en la salida de Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003, de quien fue su vicepresidente. Mesa había ganado notoriedad, se había convertido en un hombre mediático, como director y presentador de un canal de televisión. Mira, yo no recuerdo ningún hecho destacable en su corta gestión de Carlos Mesa en la presidencia. Creo que lo personal para mí creo que fue intrascendente su gestión. En un ciudadano boliviano preocupado de la historia, preocupado del desarrollo, del conocimiento de la gente, de las coyunturas, de las circunstancias. Sus libros de historia llevan su firma y el reflejo de sus propios actos, pero ha preferido volver a la política. El referendo del gas de 2004, la convocatoria a elección de prefectos y la reforma de la Constitución Política del Estado que dio paso a la Asamblea Constituyente de 2006 fueron de su gobierno. Carlos Mesa es un monumento a la honestidad, al trabajo, a la entereza, al estudio, a la capacidad, tantas cosas que pueden decirse. Carlos Mesa es un cobarde, no sabe asumir, no ha estado en el contexto, en el momento. Gracias a Carlos de Mesa, Evo Morales intenta perpetuarse en el poder. La demanda marítima fue palestra suficiente para que Carlos Mesa se dé cuenta que contaba con un sector ciudadano que aún lo apoya. En 2004, Evo Morales lo nombró vocero de la causa, aunque de forma paralela avanzaban los procesos en su contra. Es una estrategia de demolición de la imagen de Carlos de Mesa. Ante el fallo adverso de La Haya, el expresidente acentuó públicamente su distanciamiento con el MAS, pero negó la posibilidad de postular a las elecciones. El caso Quiborax agitó el ambiente preelectoral. El 6 de octubre de 2018, Carlos Mesa decidió confirmar su candidatura. Bienvenido, expresidente Mesa. Muchísimas gracias por la invitación, Gabriela. Un verdadero gusto estar aquí esta noche, iniciando, entiendo, las entrevistas a los principales candidatos a la presidencia. Bien, y usted prometió a los televidentes que responderá a todas las preguntas. ¿Está listo? Es la idea. Bien, comencemos entonces. Porque hemos visto muchas acusaciones entre los candidatos, pero poca discusión de lo realmente importante, cómo resolver los problemas de la gente. Por eso hoy vamos a revisar aspectos relevantes de su propuesta. Antes, sin embargo, quiero que escuche la opinión de diferentes comentaristas que pusieron bajo la lupa su plan. Veamos. Soluciones para una Bolivia mejor. Soluciones. Así se denomina el programa de gobierno de Carlos Mesa. 3 expertos en temas de Estado lo han leído, lo conocen y resumen el contenido. No es un programa que aterrice en cosas concretas. Es muy discursivo. Tiene algunos enunciados muy generales, muy abstractos. El pilar más importante, la base más importante es el desarrollo ético. Su primer pilar ético para la transformación democrática tiene objeciones. Restablecer el artículo 168 de la Constitución, habrá que derogar y anular la sentencia 084/2017. Entonces el restablecimiento del orden constitucional pasa por restablecer la limpieza de los órganos. Ese es el procedimiento que no está claro. El desarrollo sostenible. También plantea el desarrollo sostenible, transformación energética y ecológica. Tratar de hacer de yacimiento no lo que es ahora, sino una gestión técnica y no política, pero no dice cómo. El programa de gobierno habla de las empresas estatales, pero no nos dice, vamos a seguir con el Estado intervencionista, creando empresas para todo y para nada. Una de las bases que más me gusta es
desarrollo inteligente. La transformación territorial va de la mano de lo que denomina desarrollo inteligente. Estamos hablando de algo. Eso no se soluciona con ciudades intermedias, ni con ciudades verdes, ni desarrollo de turismo en las ciudades intermedias, eso es parte de la gestión, pero el problema estructural que tiene la autonomía es haber construido una estructura de leyes, pero además programas económicos como el Evo cumple, porque deberían desaparecer inmediatamente. Tenemos que mejorar nuestro sistema de administración de salud. Mientras que en desarrollo equitativo, lo medular del plan es la salud. Él habla de salud 24 horas. Eso mismo propone el SUS. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia? ¿De dónde va a sacar los recursos? Ese es un programa de gobierno. Todos le hacen la misma pregunta a Carlos Mesa. Tampoco dice cómo. Y no nos dicen el cómo y de dónde van a salir los recursos. Si usted no dice cómo lo va a hacer, va a tener problemas para hacerlo, o si no se vuelve demagógico. Nadie vota por programas, primera cosa. Vota por ideas concretas, por ideas realizables, por ideas que te dicen cómo lo voy a hacer. Va a tener dificultades en caso de ser gobernante. Escuchó usted muchos conceptos, pero falta explicar, dicen, cómo hará realizar sus ofertas electorales. ¿Dónde quedaron los datos, la parte operativa de su plan? La idea fundamental, primero, es saber exactamente cuál es el camino que uno tiene que seguir. En ese camino tienes que definir cuáles son las líneas maestras, porque cuando tú quieres construir una democracia que sustituya al autoritarismo, tienes que establecer el fortalecimiento de la justicia y el fortalecimiento de la policía. Pero la palabra fortalecimiento ahí es insuficiente. Lo que tú tienes que hacer es cambiar radicalmente el sistema judicial y transformar la policía. Nosotros hemos dado ideas concretas porque una cosa interesante, Gabriela, son los conceptos generales que debaten los especialistas, que debaten los que tienen los datos y que te preguntan la macroeconomía o que te preguntan un detalle, y otra cosa son programas concretos. Un programa concreto, por ejemplo, es cuando tú llevas una cámara en el pecho para cada policía, estás estableciendo una solución específica y concreta para la gente. Cuando tú le dices a la gente, te voy a dar tratamiento gratuito del cáncer, en tema de tratamiento, en tema de medicamentos, en tema de internación, y la pregunta es, ¿de dónde sacas los recursos? Los recursos del Estado, a partir de lo que significa derroche, a partir de lo que significa corrupción, a partir de lo que significa dilapidar recursos, casi equivalen al 6% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de un PIB boliviano de 42.000 millones de dólares. El 6% son alrededor de 2.700 millones de dólares. ¿Tú te imaginas lo que es trasladar esa cantidad de dinero simplemente a la inversión en vez del derroche? Este es un elemento fundamental de decir, tenemos la respuesta con ese contexto. Pero lo cierto es que hemos visto que faltan datos. Le doy un ejemplo. Su plan menciona 44 veces la palabra salud, pero apenas cita un par de cifras. ¿Cómo hace un diagnóstico de salud sin los datos? ¿Sabe cuántos ítems, por ejemplo, operan en el país o cuántos ítems demanda Santa Cruz? El concepto del dato específico tiene que ver con la idea global. ¿Cuánto se está invirtiendo en salud en este momento? 6.3 aproximadamente del porcentaje del Producto Interno Bruto. Lo que tú tienes que hacer es una mirada integral. Tú no puedes establecer y decir voy a tomar 23, 200, 2.000 ítems en un determinado lugar. Tú tienes que decir cómo consigo primero el incremento del Producto Interno Bruto, que tiene que ver con eliminar el derroche, con eliminar la situación de corrupción dramática que tenemos y establecer un ahorro en el sentido más importante en la salud, que se llama gestión administrativa de la salud. Si tú logras derivar adecuadamente a tus pacientes a donde tienes que derivarlos, estás ahorrando millones de dólares para poder hacer esa inversión. Si tú le dices a la gente, ¿cuánto está gastando el Ministerio de Comunicación solamente en publicidad política? 527 millones de bolivianos, alrededor de 70 millones de dólares. Es decir, es una suma de conceptos que tienen que ver no con el número específico de un ítem, sino con una visión global sobre el tema. Bueno, pero finalmente vamos a hablar sobre ese tema. Al próximo presidente le va a tocar lidiar con este problema. Santa Cruz, para que todos sepan, demanda más de 10.000 ítems y está operando ahora con 10.900, según la Secretaría Departamental de Salud. Y en todo el país, 41.000 ítems están actualmente vigentes, según el Ministerio de Salud. Pero sigamos. En la página
49 de su plan que tengo aquí en mis manos, usted dice que va a dar cobertura de salud gratuita a todos los que no tengan seguridad social. Me surgen después de leer esto 3 inquietudes. ¿De cuántas personas estamos hablando? ¿Cuánto dinero costaría algo así? ¿Y de dónde piensa sacarlo? Estamos hablando de un porcentaje muy importante de la población que tiene que ver con la población que no es asalariada. El porcentaje de población asalariada está alrededor del 23 o 24% de la población económicamente activa. Eso implica una inversión específica en salud que tiene que ver con una reformulación de tu presupuesto general. Esa reformulación de tu presupuesto general tiene que venir de tus ingresos, no solamente del incremento de tus ingresos, sino de cómo lo distribuyes y qué prioridades le das a la salud, a la educación con relación a otros temas como por ejemplo las Fuerzas Armadas y la policía. Ahí lo que tú tienes que hacer es establecer un camino de inversión directa y un camino de subvención directa. Y hay algo muy importante que tiene que ver con las autonomías. Cuando tú trabajas en el tema de las autonomías, tú tienes que definir qué parte de esa responsabilidad la tienen los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales. Bueno, en su programa de gobierno, en la página 11, habla de 5.8 millones de personas sin seguro. El Ministerio de Salud habla de más de 5 millones. Y el Colegio Médico ha sostenido que se necesitan 2.000 millones de dólares para financiar el SUS, esa salud de 24 horas que usted propone, pero no 200 millones como el Ministerio de Salud está diciendo. Sí, pero ahí hay un elemento muy importante. Cuando hablamos de salud las 24 horas, con atención de médicos las 24 horas, estamos pensando en el fortalecimiento de los centros médicos de primer nivel, porque el gran problema es que la derivación de los pacientes, primero, nosotros hemos planteado una aplicación vía teléfono celular para que tú evites la ficha. Primer concepto que es muy directo de beneficio a la gente. En vez de ir a hacer una cola a las 4 de la mañana para que te den tu ficha, tú tienes una aplicación. Pero la pregunta del millón es, una vez que has recibido la atención médica, ¿a dónde te derivan? ¿Por qué no te derivan a un centro médico de primer nivel? Que es el que tiene menor inversión y que tiene que ver con algo fundamental. No lo derivas porque el centro médico de primer nivel es equivalente a un paracetamol. Si tú tienes una infraestructura básica con un médico en cada centro de salud, estás evitándote la derivación inadecuada hacia esos puntos. ¿Pero ese presupuesto implicaría más de los 2.000 millones que dicen los médicos se necesitaría anualmente o menos? Ese presupuesto tiene que ver con una reformulación de los presupuestos existentes hoy. Y usted dice que su fuente de financiamiento será el despilfarro que ahora se da. Una parte es el despilfarro, una parte tiene que ver con qué priorizas tú en tu presupuesto general de la nación. ¿Y a qué se refiere con despilfarro actualmente? Me refiero a un edificio de 26 pisos dedicado a la casa del presidente, no a la casa del pueblo. ¿Pero qué hacer con ese edificio? ¿Ya está construido? ¿Lo vendería? No, pero es que ese es un elemento básico. No solamente es lo que significa lo que se ha gastado, sino lo que vas a dejar de gastar. Si tú analizas el Fondo Indígena, si tú analizas el caso CAMSE, si tú analizas el caso Cutler, estás estableciendo unas sumas que se acercan a los 2.000 millones de dólares que se han despilfarrado y que se van a dejar de despilfarrar. ¿Pero se monetizarán? En algunos casos sí, en otros casos se les dará una orientación adecuada. Pero es que esa no es la respuesta. La respuesta no tiene que ver con lo que se hizo en el pasado, sino con lo que se va a hacer en el futuro. Claro. ¿Esto qué quiere decir? Que tú al dejar de despilfarrar y al dejar de estar metido en actos de corrupción, estás haciendo eficiente el ingreso del dinero que vas a recibir. Pero lo que ya se despilfarró, por ejemplo, como dice usted en la Casa Grande del Pueblo, ¿qué se puede hacer? Con el avión presidencial, los helicópteros, ¿los usaría, los vendería? ¿Cuál es su plan en ese sentido? La monetización es una cosa perfectamente posible. Una vez que tú tengas una definición sobre determinado tipo de cosas, el caso del avión presidencial o de los helicópteros, la posible monetización, ¿para qué? Por ejemplo, para defensa civil, para establecer una inversión de esa naturaleza. La casa del presidente, que no es la casa del pueblo, para un centro comunitario ciudadano que tiene que ver con un conjunto de elementos de estructura, de educación, de salud, de desarrollo y de entretenimiento, que tiene que ver con una visión del siglo XXI, que tú puedes colocarlo como un ejemplo en el caso de esa casa. Avancemos ahora y hablemos, a propósito de dinero, del pacto fiscal. ¿Cuál es su posición con respecto? ¿Cómo deben redistribuirse los recursos entre el gobierno, las gobernaciones, los municipios y las universidades? Primero, cumpliendo lo que dice la Constitución. Segundo, cumpliendo lo que dicen los estatutos orgánicos de las gobernaciones. ¿Eso qué quiere decir? Tú tienes que construir un nuevo pacto fiscal a partir de tus requerimientos como región
y a partir de tus responsabilidades como región. La lógica no es te voy a dar recursos y tú vas a tener más recursos per se. Tú vas a tener más recursos y más responsabilidades. Tenemos que establecer una coherencia entre lo que son la infraestructura de salud y la infraestructura de educación y los ítems que das en un caso y en el otro. Es decir, en salud y educación tienes ítems en el gobierno central, en salud y educación tienes infraestructura en las gobernaciones y en los municipios. Lo que tú tienes que establecer es la lógica de que el municipio va a resolver las cosas de una manera directa a partir de, si tú necesitas 10.000 ítems en Santa Cruz, tú vas a tener mucha mayor capacidad como gobernación y como municipio de saber cómo los destinas, cómo los estableces y cómo los defines a partir de ese pacto fiscal que te transfiere esos recursos. A ver, pero aterricemos ahora en la propuesta. El Comité Pro Santa Cruz, por ejemplo, ha señalado que el gobierno central se está quedando con el 75% de la coparticipación. Vamos mostrando los cuadros precisamente para graficar lo que le decíamos. Y los municipios y universidades reciben el resto, 5% las universidades, los pueblos indígenas 0%, los municipios 20%, las gobernaciones 0% y el gobierno central 75%. En este sentido, hay una propuesta de pacto fiscal de los cívicos y es esta que le mostramos ya en color verde. 7% para las universidades, para los pueblos indígenas todavía se mantiene el 0%, los municipios 25%, las gobernaciones 18% y el gobierno central 50%. ¿Está de acuerdo usted con esta propuesta cívica o no? Es un principio extraordinariamente importante que tiene que tomarse en consideración. Me parece que es una propuesta que tiene sensatez y que hay que evaluarla. Es muy difícil, y esto es muy importante, Gabriel, es muy difícil plantearte respuestas específicas cuando tú no estás en la administración del gobierno, porque no estás en el detalle. Pero el concepto es un criterio correcto. No estamos hablando de monto, de porcentajes. Estamos hablando de que la propuesta tiene sentido. Es un punto de partida de una negociación y una discusión que me parece planteada adecuadamente. ¿Hay una coincidencia entonces con esta propuesta de los cívicos? Es un punto de partida de discusión muy razonable. Bien, avancemos entonces. En su plan de gobierno también menciona 16 veces la palabra policía y en varias ocasiones ha estado relacionada al abuso de poder, al narcotráfico, a la corrupción, pero de los militares no dice nada. ¿Usted cree que solamente la policía debe cambiar, no las Fuerzas Armadas? Dos cosas sobre eso. La primera, una aclaración muy importante. Yo creo, por supuesto, y estoy convencido de ello, que hay policías de bien. Pero cuando a veces los policías me dicen, usted está haciendo una publicidad muy dura contra nosotros, yo les digo, no. Ustedes tienen que reclamarle al gobierno del presidente Morales que ha degradado la policía a un nivel en el que hoy está. Cuando tienes que cobrar o pagar para los exámenes, cuando hay vinculaciones de policías con el narcotráfico, eso tiene que ver con este gobierno. Pero la pregunta, Gabriela, sobre las Fuerzas Armadas es clave. Por supuesto que es clave. Lo primero es que hay que despolitizar las Fuerzas Armadas. A mí me parece una verdadera vergüenza que los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y las más altas autoridades de las Fuerzas Armadas estén con el gritito de patria o muerte venceremos y que sean prácticamente serviles a un partido político y no al Estado. El presidente es el capitán general, no en tanto Evo Morales, sino en tanto presidente del Estado. ¿Por qué no está eso en su plan de gobierno? Porque doy por evidente que cuando construyo democracia, cuando hablo del pilar ético, es muy claro que el cumplimiento de la Constitución, no hay dónde perderse, es el cumplimiento de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y es el cumplimiento de las Fuerzas Armadas cumpliendo sus obligaciones constitucionales. Bien, avancemos. Revisando su programa de gobierno encontramos propuestas como fomentar la economía verde, el desarrollo tecnológico y artístico, el voluntariado también para eximir a jóvenes del servicio militar, salud sexual para adolescentes. En fin, son iniciativas de cierta tendencia liberal. En ese sentido, me están surgiendo algunas dudas y por favor le voy a pedir respuestas cortas porque son varias. ¿Apoyaría el matrimonio entre personas del mismo sexo? Las respuestas van a ser las mismas en casi todas tus preguntas. Primero, el cumplimiento de la Constitución. El derecho de las personas de una opción personal es algo que tiene que respetarse completamente. Segundo, quien responde no es una persona, sino quien va a ser presidente del país y por lo tanto tiene que poner a consideración de la sociedad en el respeto a los derechos humanos esa posibilidad. ¿Un referéndum me está diciendo? No.
tiene que plantearse en un debate que no es solamente un debate de la Asamblea Legislativa, sino de los núcleos de la sociedad. Son temas extremadamente sensibles y extremadamente delicados. Y usted tiene una posición personal al respecto. Pero mi posición personal en este caso no es relevante porque como presidente tú tienes que entender que hay creencias religiosas, que hay movimientos progresistas, que hay movimientos que establecen posiciones encontradas, pero lo que manda es la Constitución. El respeto a las opciones personales es algo fundamental del artículo 14 de la Constitución. Bien, ¿no habría matrimonio entre personas del mismo sexo entonces en lo inmediato? No, lo que yo he dicho es que son temas tan profundos como el tema del aborto que hay que debatirlos de manera seria en el respeto de todas las consideraciones sobre la base de lo que dice la Constitución. No toma posición entonces aún. ¿Apoyaría la legalización del aborto como derecho individual de la mujer? Establezco la misma lógica que es, existe una Constitución y existe una ley, y existe un debate necesario. Son temas que no se pueden frivolizar, son temas extremadamente sensibles. En lo que creo absolutamente es en el debate. Lo que a mí me parece fundamental en una democracia, Gabriela, es abrir el espacio al debate sin ningún tipo de restricción. No hay tema tabú para debatir. Lo que tú puedes plantear son posiciones distintas, estableciendo una discusión que te permita llegar a una conclusión como sociedad. Dejando de lado la frivolidad que entiendo que usted me está explicando, la gente en sus casas quiere conocer al candidato, a la persona que podría gobernarlos de aquí en adelante. ¿Qué manera tiene de pensar? ¿Qué manera tiene de actuar? Y como que estas preguntas lo van encaminando a uno a definirlo. Entonces, por eso quisiéramos conocerlo, conocer, no las esquive. Seguimos con otro tema polémico, la religión, la restitución de la Iglesia Católica como religión oficial. No, en ningún caso, ¿O se mantiene el Estado laico? Yo creo que uno de los elementos más importantes de esta Constitución es establecer el Estado laico, separar la Iglesia del Estado y establecer, porque eso no tiene que ver con mi posición. Yo tengo una formación católica. Podría decirte como católico quisiera, no, en absoluto. Me parece que precisamente la igualdad de la religión y sobre todo la separación de Iglesia y Estado vale para la cosmovisión andina, vale para el hinduismo, vale para el catolicismo, vale para el cristianismo. Me parece extraordinario que Estado y religión estén separados. Perfecto. Sin embargo, en este tema ya tiene una posición establecida. Diferencia de nosotros. Es que es distinto, porque la separación de Estado e Iglesia te permite un debate abierto igual que el tema del aborto o igual que el tema del LGTB. Es decir, la igualdad de circunstancias. No es que tenga una posición tomada, es que creo que la Constitución es sabia en ese contexto. Bien, en algunos países de la región se legalizó ciertos usos de la marihuana. ¿Usted lo apoyaría en Bolivia? Yo creo, y este es un tema fundamental, el debate sobre las drogas, vuelvo sobre el punto, no hay tabú, no hay tema tabú. Segundo, no se resuelve con la legalización, la despenalización o la descriminalización. Se resuelve con una reformulación de una lucha que ha fracasado. Primera conclusión, la lucha contra las drogas promovida internacionalmente ha fracasado después de 50 años. Segunda conclusión, tenemos que establecer una estructura no de un solo país combatiendo el narcotráfico, porque eso es insuficiente, porque es la teoría del globo. Produces menos en Bolivia, produces más en Colombia, produces menos en Perú, produces más en Bolivia. Hay 3 países productores de cocaína en el mundo que son Colombia, Perú y Bolivia. Los 3 tienen que trabajar estructuras integradas. Tenemos que hacer un diálogo entre países productores y países consumidores. Brasil es el segundo país consumidor del mundo en cocaína. Cuando tú tengas una alianza de análisis y de lectura común, podrás ser un interlocutor regional de la política estadounidense y de la política europea. Mi pregunta estaba girando en torno de la industrialización, uso medicinal tal vez de la marihuana, por ejemplo, equiparándolo con la coca que tiene uso industrializado, ancestral y demás. Por supuesto que creo que hay que debatirlo, por supuesto que creo que hay que debatirlo, pero el gran riesgo es suponer que la solución del tema del consumo de drogas y la solución del tema del narcotráfico pasa exclusivamente por legalizar o despenalizar. Es un elemento, del debate que tiene que ser integral. Esta es la razón fundamental de mi respuesta. Bien, de esta manera hemos repasado el plan de gobierno de Carlos Mesa y pusimos también a prueba su visión política. Es tiempo de una breve pausa, aguárdenos cuando regresemos. Vamos a estar examinando el pasado político de nuestro invitado. Siga con Unitel, esto es Así Decidimos, Entrevistas. Así
Decidimos 2019. Productores de Mate, señor, que llega un nuevo éxito. La quiero para mí. Ya no cante más, que me avergüenza. Mar es mi felicidad. Todo había comenzado realmente bien. Estábamos enamorados. Regreso pronto, bebé. ¿Te pusiste feliz cuando nací? Claro, cariño. Él no se puso feliz cuando nací. Las personas siempre desean que los niños tengan una vida feliz con su madre y su padre. Y eso nunca lo valoré. Pero ahora lo amo. Sé que estás molesta, pero mi esposo murió. Papá, ¿dónde está ahora, mamá? ¿Está aquí? ¿Se está escondiendo? Así es, está escondido. Mujer. Papá. Muy pronto. Gran estreno. Mataste a mi esposo. Mañana. Todas las noticias del fin de semana usted las verá este lunes en la revista. Estamos recibiendo 40 efectivos que llegan de la ciudad de La Paz. En las siguientes horas llegarán del interior del país hasta completar la cifra de 200. No, para mí no. Para mí no hay gol. No hay gol. Yo estoy viéndolo en el replay. Tuve replay. Entró, pues no ve la imagen. Habrá desfile de moda chiquitana en el stand de la Mancomunidad de Municipios Chiquitanos en la feria. Ya lo sabe, este lunes nos vemos a las 6 de la mañana. La revista. Mañana, 6 horas. Es importante decir a todo el pueblo de Bolivia que yo no voy a renunciar. Ciudadano Carlos de Mesa Isler, ¿jura usted desempeñar fiel y lealmente el mandato de presidente constitucional de la República? Sí, juro. La ciudad de Alta ¡Los compañeros caídos en defensa de nuestros más bolivianos! Mi compromiso es ni olvido ni venganza, justicia. Está procediendo al recuerdo tradicional de su excelencia. 21 horas con 59 minutos. Nos acompaña el candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa. Es tiempo de hablar de su pasado, expresidente. Pero antes quiero recordarle lo que dijo a los televidentes esta semana en un spot. ¿Cómo no? Estaré este domingo conversando y respondiendo todas las preguntas para explicarles por qué ya es demasiado y por qué una Bolivia mejor es posible. ¿Es malo recibir dinero de un partido político para aceptar ser su candidato? ¿Perdón? ¿Es malo recibir dinero de un partido político para aceptar ser su candidato? Cada candidato sabrá lo que hace. ¿Usted lo haría? La pregunta tiene una intención, vamos a ser claros, ¿no es verdad?
Lo que tú, intención Gabriela, de estás saber. buscando es preguntarme sobre una acusación vinculada a un tema referido a mi persona. La respuesta es, la guerra sucia no la respondo y voy a completar el tema. Voy a completarlo en el siguiente sentido. Cuando han habido procesos judiciales en contra mía, todos, absolutamente todos, tengo 8, he respondido a cada uno de ellos. En el momento en que se me abra un proceso judicial sobre esa supuesta acusación o sobre esa acusación basada en una conspiración obvia, estaré allí para responder. Pero lo que no voy a hacer es jugar el juego de la guerra sucia. No lo voy a hacer. Su silencio en torno a este tema ha generado todo tipo de reacciones últimamente. Veamos. Se cobra 200.000 en la misma noche de proclamación y luego en cuotas va cobrando algo más de $800.000. Son 111 páginas de documentos bancarios que dan cuenta de depósitos. El abogado de Comunidad Ciudadana, al hablar de un levantamiento del secreto bancario, están validando estos documentos y estos depósitos. Cuando hay dinero en efectivo que se deposita, es una alerta siempre para la UIF y estamos obligados a investigar. Son la señora Jimena Valdivia y otros 4 o 5 funcionarios. El no haber venido la misma a prestar sus declaraciones informativas en calidad de testigo y como se lo ha citado también, consecuencia, merita nomás una ampliación de las investigaciones contra esta ciudadana. Se están utilizando operadores particulares y operadores estatales para que a través de la creación de estos delitos se alimente esta guerra sucia electoral. Ya son varias semanas y usted no deja claro si recibió o no dinero para ser candidato de Sánchez de Lozada el 2002. ¿Por qué no lo aclara? Y pasarán muchas semanas más. En el momento en que haya una acusación formal, en ese momento hablamos. Mientras tanto, yo no voy a responder a la guerra sucia porque es hacerle el juego a una mirada de pasado. Lo que el gobierno quiere, Gabriela, es que hablemos del pasado porque no le gusta hablar del futuro. Quiere desviar la atención sobre nuestras propuestas políticas que tienen que ver con cuestiones que realmente le interesan a la gente. Sí, pero insisto en eso, candidato, porque Gabriela, llama la atención, permítame, sí, cuando el favor. gobierno lo acusó de tener vínculos con el coronel Medina, usted se tomó tiempo, pero finalmente lo aclaró. ¿Cuándo lo hará con este tema? Porque en ese caso había una información obtenida de manera transparente y yo respondí transparentemente. Cuando se hace un caso en el que hay una conspiración obvia de carácter político para construir una falacia, yo no voy a responder. Si se hace un proceso judicial, con mucho gusto, Gabriela, y si te gusta, puedes seguírmelo preguntando muchas veces y yo te voy a responder exactamente igual. Porque además tengo algo muy importante, Gabriela. 2 cosas. Mi trayectoria personal, mi forma de vida, lo que yo hago, cómo tengo, cuánto tengo, dónde está, en qué contexto. Y segundo, algo muy importante, todos los procesos a los que he sido sometido los he respondido puntualmente y eso es lo que haré si eso ocurre. Pero usted arguye ahora guerra sucia, pero el electorado lo toma como una falta de transparencia de su parte. ¿Por qué no lo explica si dice que no fue nada ilegal? El electorado no lo toma como una falta de transparencia, el electorado lo toma como guerra sucia. Ese es el punto. Esa es la interpretación de los periodistas. Esa es la interpretación del gobierno. Esto es lo que el gobierno quisiera que nosotros creyéramos, de decir, no, es que la gente cree. Esto es obviamente, es una guerra que da náuseas, que entra a lo personal, que entra a un conjunto de arbitrariedades, que está basado en pruebas falsas obtenidas ilegalmente. No voy a responder sobre el tema, Gabriela. Mauricio Balcázar asegura que sí, hubo esa transacción y han salido a la luz pública documentos bancarios que están involucrando a su entonces ejecutiva del canal y ahora gerente de campaña, Jimena eso no es Valdivia. evidente, eso son cuestiones que tienen que ver... Hay un libro y la directora de la UIF... Si usted le llama un libro a eso, Gabriela, por favor, usted ha leído ese panfleto y sabe la... En fin, no voy a entrar en... Pero hay un proceso ya en el Ministerio Público, Gabriela, y un abogado que está respondiendo a esa denuncia. Dejemos que el televidente juzgue. Dejemos que el televidente juzgue si lo que estamos enfrentando es una guerra sucia o no. Yo no voy a responder a la guerra sucia. ¿No hay falta de transparencia de su parte, entonces? Absolutamente no. Vuelvo a decir,
Cuantas veces he sido sometido a juicios y acusaciones, he respondido y estoy dispuesto a responder en cualquier contexto. Porque entonces dijo en una entrevista radial que si hubiese existido algún hecho irregular, este ya habría prescrito. Pero por una razón, todavía ese es un juego de palabras extraordinario que, por supuesto, ¿quiénes lo han tomado? El ministro de Comunicación, el ministro de Justicia. ¡Qué casualidad! Los medios de comunicación del Estado. Lo que yo estaba diciendo es la prueba de que esto es un tema estrictamente político. Tiene que ver con estos elementos que ni siquiera quienes hacen la acusación cuidan. Pero por supuesto que no estaba haciendo ni aceptaciones, ni medias aceptaciones, ni interpretaciones. No da lugar para la interpretación. Para muchos el silencio otorga. ¿No teme que pase eso finalmente el día de las elecciones? Absolutamente no. Tengo la más absoluta seguridad. Porque cuando uno tiene una trayectoria de vida, Gabriela, y esto es una cosa muy importante, la trayectoria de vida te avala mucho más que cualquier palabra, o que cualquier silencio, o que cualquier afirmación. Usted habla de procesos legales. Jimena Valdivia, gerente de su campaña electoral, ha sido citada. Y demostrará su transparencia, demostrará su transparencia. Demostrará, como lo ha planteado muy claramente el abogado Carlos Alarcón, que eso es absolutamente una trama que no tiene ningún fundamento jurídico. ¿Y usted podría firmar sin problemas, por ejemplo, una declaración jurada en la que asegura que no recibió dinero para ser candidato? Vuelvo sobre el punto, Gabriela, no voy a responder el tema. Podemos seguir y podemos perder el programa entero con ese diálogo, con mucho gusto, yo encantado. Bien, no me está respondiendo, me había prometido que sí al inicio del programa. Estoy respondiendo claramente. Esto es una guerra sucia, esto es una tramoya entre tres partes, la más importante, el gonismo y el MAS. Eso es una respuesta. Las respuestas, Gabriela, no son solamente sí o no. Las respuestas son la razón por la que no voy a entrar en este juego. Eso es una respuesta clara, categórica, absolutamente inocultable. No voy a jugar la guerra sucia. Si quieren hacerme un proceso jurídico, allí estaré, como he estado poniendo la cara en todos los procesos jurídicos, Quiborax, misiles, petrocontratos, privatización y capitalización, Camargo, Correa, tema Medina, todos los que ustedes quieran. Respetamos su decisión. Gracias, Gabriel. Avanzamos y recordamos junto a los televidentes a nivel nacional otros dos momentos importantes de su pasado por la política. Veamos. Mi renuncia al cargo de presidente constitucional de Bolivia. Que mi decisión es presentar mi renuncia al cargo de presidente de la República. Dos momentos muy álgidos que le tocó vivir, expresidente. Sí, estos antecedentes nos llevan necesariamente a preguntarnos qué garantías tienen los bolivianos de que usted no renunciará otra vez en un momento de crisis. Es una gran pregunta que tiene que ver con el contexto, tiene que ver con el momento. ¿Cuál era la razón de la renuncia, además del tema ético fundamental, la defensa de los derechos humanos? Pero lo más importante, la falta de respaldo político. No contaba con apoyo en el Congreso de ninguna naturaleza, no contaba con partido político propio, contaba con un circuito de conspiración en el conjunto del país. Eso es pasado. ¿Qué estamos construyendo ahora? Comunidad Ciudadana. Comunidad Ciudadana es una alianza importante de ciudadanos que creen en la transformación del país. Comunidad Ciudadana va a tener una extraordinaria representación en la Asamblea Legislativa. Vamos a participar en las elecciones subnacionales para construir poder local. Y estamos ya trabajando con diferentes sectores de origen indígena, de origen corporativo, que nos da una solidez, además de un compromiso que tiene una importancia muy grande, Gabriela, que es, esta es una disyuntiva en la que el país tiene que tomar una decisión entre el modelo actual, del cual ya hay pruebas de agotamiento total, y el camino de ese modelo, y la transformación que me da a mí un compromiso de estar aquí, en este momento, ser candidato, ganar la elección y, por supuesto, terminar mi mandato. Pero, señor Mesa, usted renunció 2 veces, el 2005, por presiones de los movimientos sociales. ¿Cómo va a lidiar con eso en caso de ganar, por ejemplo, en segunda vuelta y enfrentarse a un país polarizado políticamente? Primero, hay que entender que el concepto de poder es distinto cuando uno no tiene ningún tipo de apoyo político, ningún tipo de partido político, y cuando uno lo tiene. Primero, la legitimidad del voto, el votante que cree en lo que uno propone. Segundo, el criterio más importante todavía de la construcción de un poder político partidario. Tercero, la lógica de que quien deja el poder tiene el mismo poder que antes no es verdad.
Hay una relación distinta en la que tu legitimidad te da una fuerza y finalmente el cumplimiento de la Constitución con todo lo que ello implica. Pero los militantes de Comunidad Ciudadana saldrán a contrarrestar las movilizaciones que hagan los cocaleros, los mineros, las bartolinas en las calles. Bueno, esa es una pregunta que le puedes hacer a cualquier candidato, no solamente a mí. Sí, se la hago a usted ahora que está acá. Esa pregunta la respondo con claridad. Los militantes de Comunidad Ciudadana creen en la democracia, estamos construyendo un modelo democrático, vamos a hacer que la Constitución sea un elemento de referencia fundamental y vamos a hacer que ésta se cumpla a través de los mecanismos de la administración de la violencia legítima que tiene el poder del Estado. ¿Haría uso de la fuerza en caso de bloqueos, por ejemplo? La fuerza policial está para eso, está no para reprimir, está para trabajar y lo hicimos con claridad en el decreto del 5 de febrero del año 2005. La respuesta proporcional en el uso de la fuerza. Pero, por supuesto, eso es parte de la Constitución. Bien, pasamos ahora a otro tema. El expresidente Carlos Mesa fue vocero de la demanda marítima boliviana contra Chile ante La Haya desde el 2014. Recordemos su designación. Con el expresidente Carlos de Mesa hemos acordado que él va a asumir una responsabilidad ante la comunidad internacional de explicar la parte jurídica e histórica para que Bolivia vuelva al mar con soberanía. Quiero agradecer esta aceptación del expresidente Carlos de Mesa. Antes de la demanda marítima vimos muy poco a Carlos Mesa. El juicio ante La Haya le dio mucha palestra pública. ¿Podríamos entonces decir que usted le debe la candidatura a Evo Morales? No, en absoluto. La candidatura la he decidido yo en virtud de una cuestión clara, de entender que una parte muy importante de la población boliviana cree, y lo va a demostrar el próximo 20 de octubre, que yo soy el candidato idóneo para ganar esa elección y para llevar la democracia al país. Lo preguntó en base a la popularidad que le dio esta demanda marítima. Yo hice mi trabajo, yo hice lo que tenía que hacer, cumplí con mi responsabilidad de Estado, me siento, no voy a decir orgulloso porque no ganamos, satisfecho de lo que hice, asumo la responsabilidad que me toca en ese punto y si ese trabajo que yo hice con la mayor responsabilidad que me daba mis condiciones y mis capacidades, ese es un tema que no estaba en mis cálculos ni era la idea que yo buscaba. La idea que yo buscaba era cumplir mi obligación como boliviano en una causa de Estado. ¿Pero lo hubiera decidido así si no hubiera estado en esta palestra de la demanda marítima de La Haya? Las circunstancias, Gabriela, tú lo sabes muy bien, me imagino que en tu vida también. ¿Estarías sentada aquí haciéndome la entrevista que me estás haciendo si no hubieras vivido un conjunto de circunstancias, como por ejemplo haber participado en un concurso internacional? Probablemente no, pero los hechos son lo que son. Bien, y con su rol de vocero, ¿considera que ayudó a Evo Morales en su campaña de imagen política en ese momento? Ayudé a Bolivia. Y esto es muy interesante, muy importante. La diferencia, que creo que esto nos permite entenderlo perfectamente, entre política de Estado y cuestiones de gobierno, diferencias ideológicas. Cuando tú tienes una causa superior y el mar es una causa superior, no hay un gobierno de izquierda, de centro, de derecha, de ayudar a un presidente o no. Tú ayudas a tu país. Bien, tiempo de una segunda pausa. Al regresar vamos a tratar temas de la coyuntura electoral. Ya volvemos con Así Decidimos 2019, entrevistas. Así Decidimos 2019. Señor Cine Premiere. Ahora, el peligro está en el mundo exterior. Thomas, estarás bien. ¡Despierta, tenemos que irnos! Cruel jamás se detendrá. ¡No te muevas! Para Thomas, la verdad es apenas una frontera. ¿De qué lado estás? Soy la razón por la que siguen con vida. Que debe romper para liberarse. ¡Todos hacia atrás! Maze Runner, prueba de fuego. ¡Quieto! Señor Cine Premiere, en su horario especial, 22:30 horas.
cada vez que me necesites. Utiliza a su exnovio para herir a Cesur. Lo mismo me hiciste sentir cuando te besé. Jamás caer en tus trampas. Ni yo, ni mi familia. Amor y venganza. Mañana, 22 horas. Mañana. Nos esperamos la siguiente semana porque tendremos música, diversión, comida. Oye, ¿dónde? Aquí. Mañana, 10 horas. Así decidimos 2019. Con 16 minutos nos acompaña el candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa. Antes de entrar de lleno a las preguntas nuevamente, quiero que recordemos esta declaración suya. Por favor. Ni mi falta de deseo, y lo tengo, por supuesto. Te dice que Bolivia necesita un presidente o una presidenta cruceña del oriente boliviano. Que pasará en 2020, 2025, pero eso es ineluctable, pero ya no como un accidente desde el punto de vista de la geografía, desde el punto de vista de, bueno, casualmente era cruceño. No. Eso tiene que pasar. Usted no es cruceño, pero quiere ser el próximo presidente. ¿Qué pasó con ese discurso? No sé si escuchaste bien, Gabriela. Podrá ser el 2020 o el 2025, eso no importa, pero va a pasar. Eso es lo que exactamente dije. Podrá ser el 2020 o el 2025 y lo deseo. ¿No es el momento ahora entonces? No es que sea el momento o no. En el electorado decidirá, y algún candidato cruceño, el electorado sabrá decidir. Nosotros creemos que este es un momento crucial en el que se han probado muchas cosas importantes que tienen que ver con el agotamiento de este modelo. Y hemos tenido diferencias con el candidato Óscar Ortiz, tenemos algunas coincidencias, como el caso de la lucha por la salud, por ejemplo. Creo, sin embargo, que en democracia uno tiene la opción, y esto es lo que se tiene que respetar, de escuchar la voz de la gente para decir, voto por este candidato o no. Y nosotros creemos que este es el momento en que se construya la unidad de una candidatura a partir del voto de la gente, y yo le pido el voto a la gente por mí, independientemente de uno u otro candidato, porque creo que es la oportunidad de construir una democracia en la que podamos construir unidad también. Bien, también recuerdo que el año pasado dijo que no sería candidato porque quería estar con sus nietos y dar paso a nuevas generaciones. ¿Qué pasó con ese discurso? Pasó algo muy simple. Pasó que en el momento previo al proceso electoral mismo, todas las encuestas establecían que el candidato con mayores opciones, si se presentaba, en este caso yo, era Carlos Mesa. Y eso me marcó una disyuntiva a la que no podía rehuir. La responsabilidad por la naturaleza de la transformación histórica que tenemos como desafío. Y esta fue la razón por la que decidí ser candidato. Bien, y a propósito de su visión sobre el papel de los políticos cruceños, usted, lo acaba de decir, tuvo la oportunidad de unir a la oposición del país cuando mantuvo negociaciones con los demócratas antes de las primarias. ¿Quién rompió esa posibilidad de alianza? Yo no soy partidario de establecer argumentos o contraargumentos o acusaciones. Hicimos el esfuerzo las dos partes, no fue posible, no pudimos construir esa unidad. ¿Por qué? Por diferentes razones que no vienen a cuento. Y no vienen a cuento por una razón básica, porque estamos en pleno proceso electoral. Es decir, no tiene caso en un momento en el que hay tensiones de por sí, y creo que no hay ninguna razón para incrementar las tensiones. Hemos tenido malos momentos con Óscar Ortiz. Yo no quiero profundizar ningún mal momento más con Óscar Ortiz, porque creo que hay que construir la mirada hacia el futuro, hay que estar dispuesto más en las coincidencias que en las diferencias. Esta es una lógica que no se trata de mantener en secreto algo. Cuando uno hace negociaciones tienes puntos a favor, puntos en contra, cada una de las partes tiene sus razones. No se dio, lamentablemente, pero se podrá dar en el futuro, ¿quién lo sabe? Es que después del 21F muchas voces repetían ese pedido de que se uniera la oposición y hubo una desilusión muy grande cuando no se dio. No estoy tan seguro, yo no estoy tan seguro de que la desilusión vaya a expresarse, lo verás el 20 de octubre. El 20 de octubre vamos a ver si es verdad que se produjo esa desilusión, pero nosotros creemos, y esto es muy importante,
que hay posibilidades distintas de construir espacios de unidad democrática. Hemos recibido apoyos diversos y creemos que el votante podrá construir un voto de unidad a partir de entender que no hay una gran diferencia entre un candidato y otro de la oposición, y lo que sí hay es la necesidad de decir, entiendo que esta oportunidad extraordinaria de poder sacar democráticamente a Evo Morales, porque ya agotó lo que podía haber propuesto y porque nosotros tenemos propuestas mejores, hará que mucha gente comprenda que votar por nosotros es el único camino posible, porque la única candidatura que le puede ganar a Evo Morales es la nuestra. Pero hay necesidad de saber, ¿es cierto que usted exigía definir unilateralmente al candidato a la vicepresidencia, dominar el quórum de la alianza y por ende la lista de los candidatos parlamentarios? No es exactamente cierto. Según Demócratas, usted planteó una dirección nacional de la alianza con 9 miembros, 5 de ellos bajo su dominio. Obviamente eso le daba el control absoluto de todo. Gabriela, el concepto de decir usted va a responder todas las preguntas que yo le voy a hacer no implica que hay ciertos temas que tienen que ver con procesos de negociación. Podría entrar en detalles y decir, no, esa no fue la cantidad o eso no fue lo que se propuso, y generaríamos mayores confrontaciones. La idea mía no es generar mayores confrontaciones. No es que no quiera responder, es que eso tiene que ver con algo fundamental, construcción de futuro. La construcción de futuro es fundamental. Y para contribuir a la construcción de futuro, no tienes que profundizar en las diferencias, sino en la construcción de miradas hacia adelante. Y no le voy a hacer un favor al presidente Evo Morales de ayudarle a hacer lo que ya está haciendo con gran entusiasmo con su guerra sucia, para ser yo un confrontador más de la oposición. No es la idea. Aclarándolo, despejaría muchas dudas y muchos cuestionamientos. Este es un error de apreciación. Aclarándolo. El concepto de aclarar es un concepto subjetivo que lo entiendo porque he sido periodista. Es transparentar. ¿No es el sentido de oportunidad. El sentido de oportunidad. Hay hechos históricos que se conocen en el momento en que tienen que conocerse. En el momento de la construcción de una unidad política, lo más importante es no confrontar más de lo que ya se está confrontando cuando te das cuenta de que estás en un momento crucial de la elección. Bueno, pero finalmente estamos acá con 2 candidaturas opositoras separadas. La suya, que lleva el segundo lugar en la intención de votos, y la de Óscar Ortiz en tercero. Pero bueno, vamos avanzando sobre la premisa inicial. ¿Cuándo considera que será el momento de un cambio generacional como para que un cruceño, por ejemplo, sea presidente? Es imposible hacer una adivinanza de esa naturaleza exacta y decir el 23 de febrero del año 2023. No es posible. Eso se está dando por peso propio, por gravedad natural de lo que está pasando en Santa Cruz. Santa Cruz es una ciudad cosmopolita. Santa Cruz tiene una fuerza académica extraordinaria. Santa Cruz tiene un liderazgo económico incuestionable. Santa Cruz tiene una renovación generacional que además ha construido la totalidad del país. La lógica te dice, como lo mostró la historia en el siglo XIX al XX, cuando aparecieron los liberales paceños y dominaron durante 20 años la política boliviana, no por arte de magia, porque en ese momento La Paz tenía la masa crítica para que eso ocurriera. Ahora lo tiene Santa Cruz. Yo creo que estamos en el umbral de que eso ocurra en Santa Cruz para Bolivia. Bien. Y hablando de alianzas, Doria Medina le acaba de dar su apoyo, pero se dice que es más para proyectar a su partido de cara a las elecciones subnacionales. ¿Es así? ¿Usted le va a devolver el apoyo el próximo año? Nosotros estamos, y aprovecho la oportunidad, Gabriela, ya que estás tan esperando algo que yo diga que sea una novedad. Es periodista usted también, lo sabe. Para anunciar que mañana confirmamos la alianza Comunidad Ciudadana con la participación de nuestro grupo Comunidad, de Solvó. Mucho se ha especulado sobre el tema. Estamos en una extraordinaria relación con Luis Revilla y con Solvó. El FRI, por supuesto, que es el eje político nacional de nuestra alianza, y la incorporación de todos que dirige el gobernador de Tarija, Adrián Oliva. Esas 4 organizaciones, 3 con personería jurídica y otra la nuestra, vamos a presentarnos oficial y formalmente como una alianza para las elecciones subnacionales. ¿No con unidad nacional? No con unidad nacional ni con otros partidos, lo que no quiere decir, y esto es muy importante, que yo agradezca
el apoyo que me ha dado Samuel Doria Medina para esta elección, que creo que confirma este concepto de la unidad del voto. Y por supuesto esto lo coloca como un demócrata importante. Bien, veamos por favor qué sucedía en Sucre algunas semanas atrás. Establecer una ratificación de la necesidad de una evaluación de carácter técnico. Chuquisaca ha establecido y ha dicho claramente que no cree que lo que se ha hecho como investigación técnica que demuestre que Santa Cruz es propietario de Incahuasi está comprobado y por lo tanto hay que hacerlo. Nunca planteé, y no lo hice ayer, de mi parte, ningún estudio nuevo con relación al pozo Incahuasi. Si Chuquisaca hiciera el pedido de un nuevo estudio, habría que escucharla porque es un elemental sentido de respeto democrático. A ver, en Sucre usted abrió la posibilidad de un segundo estudio técnico sobre el pozo No abrí la Incahuasi. posibilidad. Es decir, Chuquisaca pide y Chuquisaca reclama. Si Chuquisaca quiere plantear una revisión, puede hacerlo. Habría que hacerlo, fue su frase. Habría que hacerlo en el concepto de, el mismo criterio de, habría que discutir la despenalización de las drogas, habría que discutir el tema del aborto, habría que discutir el matrimonio gay. Es decir, la ley en este momento está clara. La ley ha dicho que Incahuasi pertenece a Santa Cruz. Pero cualquiera puede hacer un reclamo de esa naturaleza, no hay nada más que aclarar. Para evitar ambigüedades, que todo quede claro, ¿cuál es su posición? Díganosla ahora, aquí, con respecto al pozo Incahuasi. La ley, a ver, aquí hay un elemento, Gabriela. Yo no puedo estar en contra de la ley. Es decir, aquí no interesa mi posición. Interesa, la ley dice, a ver, usted va a ser presidente. Mi posición es el cumplimiento de la ley. Lo mismo que en el tema del aborto, lo mismo que en el tema del matrimonio gay. La Constitución Política del Estado, en este caso la ley. Hay una ley que establece que Incahuasi pertenece a Santa Cruz. Eso no quita el derecho de Chuquisaca de poderla impugnar. Eso es todo lo que digo. Pero ¿debe o no haber un segundo estudio? Desde su punto de vista. Desde mi punto de vista, la ley está clara. Ya está. El tema está cerrado, entonces. Santa Cruz es propietario de Incahuasi 100%. La Constitución Política de Estado dice que hay que respetar los derechos y opciones de las personas. Eso está más allá, es la opinión de Carlos Mesa, no. Carlos Mesa, como ciudadano y como futuro presidente, se somete a la ley. No hay ningún tipo de mancha en quien se somete a la ley. Este es el tema. Aunque le cueste algunos votos en Chuquisaca, ¿dónde lo están viendo? Pero el concepto no es los votos a favor o en contra. El concepto es, Chuquisaca quiere hacer un reclamo, puede hacerlo. ¿Quién lo podría prohibir? Santa Cruz tiene, en este caso, la ley en su lado. Está claro. Perfecto, entonces. ¿Cómo piensa encarar la erradicación de los cultivos de coca ilegal? Hice ya una explicación sobre el tema. Hace un momento hablamos de la cuestión. Tenemos que establecer algo que no mencioné en la primera parte de mi respuesta. Sí, fue bien amplia. Es que no puede ser de otra manera, tiene que ser muy amplia. Tú no puedes entrar al detalle en un tema tan complejo como este. Pero lo primero, lo que no mencioné, ¿cuánta producción de coca se necesita para el consumo legal, la industrialización y a todos aquellos complementarios, elementos complementarios que puedan hacer necesaria una determinada producción de hoja de coca? Una vez que tengas eso hecho realmente, no como se hizo a medias en el gobierno del presidente Morales con un informe de Naciones Unidas y de la Unión Europea que al final no se tomó en cuenta. Una vez que tengas eso, tienes que establecer una lógica de los sectores de producción, tienes que establecer una alianza internacional para saber qué hace Colombia, qué hace Perú, y tienes que establecer una lógica de cómo vamos a combatir el narcotráfico con Argentina, Brasil fundamentalmente. Esto es lo primero que hay que hacer. En campaña planteó retomar relaciones con Estados Unidos. ¿Pedirá el regreso de la DEA a Bolivia para la lucha antidrogas? No, para nada. Porque una cosa que dije, para que veas la claridad del argumento, la lucha contra las drogas del pasado, los últimos 50 años, que le han hecho un profundo daño a Bolivia, fue un fracaso completo. Parte de ese fracaso completo es la DEA. ¿Y cómo entonces la va a combatir? ¿Con qué fuerza? Tenemos la estructura del propio Estado boliviano que tiene que organizarse adecuadamente en términos de su fuerza policial, en términos de su estructura de producción, en términos de su alianza con la Unión Europea y en términos de una alianza sudamericana
entre países consumidores y países productores. El discurso del gobierno actual es control social. ¿Eso se mantendrá también? Es parte del asunto, pero que sea de verdad, por supuesto. Ahora no es real. Ahora está vinculado a aspectos de carácter político, por supuesto. Hay una estructura política que respalda al presidente Morales que distorsiona la posibilidad de que tú interpretes eso como lo correcto. Bien, avancemos entonces. ¿Indultará a los procesados del caso terrorismo? Hay algo muy importante. A ver. ¿No es verdad? Lo que tenemos primero que hacer para saber la respuesta, y yo subjetivamente no quiero darla, pero me parece obvio. El gobierno del presidente Morales ha perseguido de manera injusta, arbitraria, ha metido presos a personas que no tenían una culpabilidad demostrada, ha hecho que muchas personas, centenares si no miles de personas, salgan al exilio fuera de nuestro país. Eso es intolerable. Ahora, ¿quién tiene que definir eso? Un sistema judicial nuevo. Esta es nuestra propuesta fundamental, Gabriela. Lo primero que vamos a hacer es cambiar el sistema judicial, cambiar al Tribunal Supremo de Justicia, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Gubernamental, al Ministerio Público, que se ha convertido, y lo estoy viviendo y hemos hablado de ello largamente, en un mecanismo de persecución. Por lo tanto, hay que hacer que la justicia funcione. Y si la justicia funciona, debería pasar algo más importante aún que el propio indulto. Que todo ciudadano que no tiene una acusación fundamentada vuelva inmediatamente al día siguiente del nuevo gobierno. Para eso tenemos que tener una claridad incuestionable. Bien, candidato, estamos llegando ya al final del programa y quiero darle un minuto para que le hable a todo el país. Estamos convencidos, y este es un momento decisivo, de que ha llegado el momento, el punto de la transformación del país. Estamos convencidos de que nosotros, comunidad ciudadana, quien les habla Carlos Mesa y Gustavo Pedraza, mi candidato a la vicepresidencia, cruceño por cierto, somos la única opción que realmente puede ganar esta elección. Estoy convencido también de que el ciudadano tiene el derecho democrático de elegir al candidato en el que crea más, en el que crea que tiene mayor afinidad. Lo decía, nosotros hemos tenido diferencias con Óscar Ortiz y tenemos elementos comunes con Óscar Ortiz que tienen que ver con, por ejemplo, el tratamiento de la salud. Y creemos que es posible que esos ciudadanos que van a votar pueden entender que el voto por nosotros, con esas coincidencias, es un voto seguro para ganar esta elección, para ganar las elecciones del 20 de octubre. Bien, gracias, candidato. De esta manera conocimos la propuesta, el pasado y la visión política de Carlos Mesa, expresidente de Bolivia y ahora candidato por Comunidad Ciudadana. Hemos hecho las preguntas que todos querían que el candidato respondiera. El próximo en sentarse en este mismo estudio, el siguiente domingo, será Óscar Ortiz, candidato por la Alianza Bolivia Dice No. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Esto fue Así Decidimos 2019, entrevistas. Así Decidimos 2019.